La mafia. Joe Colombo, el gángster disidente. Joe Colombo era un hombre al que le gustaba hacer las cosas de forma diferente. Fue el único gángster que se atrevió a protestar contra el FBI. FBI, los italoamericanos queremos ser tratados como ciudadanos americanos. No se entra en guerra con el gobierno de los Estados Unidos. Nadie entra en guerra con el gobierno de los Estados Unidos. Es demasiado poderoso. Pero Colombo lo hizo. El arma elegida, la protesta popular. Existe una conspiración en este país contra todos los italoamericanos. Hemos estado denunciándolo y lo seguiremos haciendo. Pero avanzando por esa vía, Colombo pasó del crimen a la política y al resplandor de la publicidad. Y al hacerlo, rompió la regla de oro de la mafia. Fue él quien eligió la publicidad frente al silencio. Fue él quien prefirió las cámaras a permanecer en la sombra. Colombo se dejó encandilar por la fama y la celebridad y olvidó por completo la forma en que debía vivir un gángster. Aquello incendió a los viejos mafiosos. No querían eso. Le dijeron que parase y que si continuaba pagaría un precio. En el corazón de Manhattan, frente a miles de testigos, Joe Colombo se enfrentaría a su hora de la verdad. En la otra orilla del East River, frente a Manhattan, se asienta el barrio de Brooklyn. En 1962 era el feudo de la mafia. El territorio de caza de Joseph Colombo. El gángster de 40 años vivía y trabajaba en estas calles. Era un capo o capitán, un mafioso de nivel medio de la familia criminal Profaci de Nueva York. Una de las 5 familias criminales que dominaban los bajos fondos de la ciudad. Entonces, en 1964, tuvo lugar un acontecimiento que catapultaría su carrera. Colombo fue llamado por su jefe mafioso para que acudiera a una importante reunión. Joe Magliocco tenía una misión para él. Era un golpe particularmente peligroso. Para Joseph Colombo, aquello no era nada nuevo. Él ya había matado a gente. Unos 11 asesinatos hasta la fecha. Liquidar gente era lo que los capos hacían. Nunca podías llegar a ser capo sin matar. Si te decían que mataras a alguien, ibas y lo matabas. Y si te negabas a hacerlo, eras hombre muerto. Jamás te tendrían en cuenta para ser capo a menos que hubieras matado a alguien siguiendo órdenes del jefe. Así que hasta aquel momento, Colombo no era nadie especial en los círculos de la mafia. Era solo un asesino más entre muchos. Había mucha gente así. Era el típico matón, sin ninguna cualidad sobresaliente que yo sepa. Pero aquello estaba a punto de cambiar para siempre. El objetivo esta vez no era otro que Carlo Gambino. De joven matón, había llegado a convertirse en el mayor padrino de la mafia de Nueva York. Gambino era considerado el jefe más poderoso de toda la ciudad. Era sin lugar a dudas el gángster más temible de la ciudad. Gambino había convertido su familia en el clan más duro de Nueva York. Hubo un tiempo en el que pudo asumir el mando de 3 de las 5 familias. Ello demuestra lo importante que era su organización y tenía algunos de los mejores asesinos que había. Si asesinabas a Carlo Gambino, habías dado el beso de la muerte. Así que en vez de matar a Carlo Gambino, Colombo decidió avisarle.
Con ello estaba violando una de las reglas más importantes de la mafia. Cada familia mafiosa está basada en la lealtad inquebrantable de sus miembros. Se trata de uno de los llamados 10 mandamientos. Tu familia es lo primero. Siempre. Juras lealtad a esa familia y solo a esa familia. Nada puede anteponerse a tu familia, a tu mafia. Y todo lo demás ocupa un lugar secundario. Pero Colombo rechazó de plano ese mandamiento. Fue a ver directamente al hombre al que le habían encargado matar, Carlo Gambino. La maniobra funcionó. Gambino le mostró su agradecimiento. En primer lugar, ordenó al jefe de Colombo, Joe Magliocco, que se retirase. Entonces, como recompensa por su audaz acción, le dio a Colombo el antiguo puesto de Magliocco. Fue ascendido a jefe de una familia rebautizada en su honor. La familia Profaci se convirtió en la familia Colombo en 1964. A veces, si querías avanzar, tenías que hacer movimientos audaces, y fue un movimiento muy audaz, pero funcionó. Colombo había hecho historia en la mafia. Se había convertido en el padrino más joven en una generación. Gracias a su nueva posición, Colombo obtenía ahora grandes beneficios. Podía vivir de las recaudaciones del crimen que le pagaban los miembros de su familia criminal. Si eres el padrino, eres el jefe de la familia. Y dependiendo del tamaño de esa familia, todos tus capos tienen que pasarte un sobre. Todo lo que entra en la familia se entrega al jefe de la familia. Colombo se hizo rápidamente con el control de las operaciones que más dinero generaban, y el dinero en efectivo fluía. En cualquier parte donde se pudiera ganar dinero encontrabas a la mafia. Sabían sacar dinero prácticamente de cualquier cosa. Estaba el juego ilegal. A veces los juegos se amañaban para ganar dinero extra. El negocio del juego consistía básicamente en el juego de los dados o del póker itinerantes y podía trasladarse a cualquier parte de la ciudad de Nueva York. Había camareras y se apostaba mucho dinero. Hoy sigue funcionando. Colombo no solo ganaba dinero con las apuestas, sino también como usurero. Prestaban a jugadores o a cualquiera que necesitara dinero en efectivo. Imponían a los prestatarios enormes tasas de interés semanales conocidas con la abreviatura BIG. Había mucha gente que necesitaba dinero y los bancos no se lo prestaban porque no tenían respaldo financiero. El crimen organizado sí lo hacía. Y por supuesto pagaban unos intereses por el dinero cercanos al 25 y el 26%. Si fallabas en un pago, doblaban el interés. Si continuabas fallando en los pagos, podías esperar una paliza o algo peor. El libro de préstamos de cualquier operador mafioso podía registrar cientos de miles de dólares de ingresos semanales. Era una forma fácil de ganar dinero en la calle. Colombo también ganaba dinero secuestrando camiones y cargamentos. Los artículos robados se vendían, una actividad que se conocía como esgrima. A la mezcla se añadía la extorsión, el negocio de la protección y los tristemente célebres chanchullos en los sindicatos. Los sindicatos lo controlaban todo, desde el negocio de la construcción hasta la recolección de basura. Así que la mafia se apoderó de los sindicatos, saqueó los fondos de pensiones y estableció monopolios para su propio beneficio.
Como resultado, Colombo se estaba haciendo enormemente rico. El único problema era que su riqueza empezó a llamar la atención de la policía y el FBI. Dos años después del inicio del reinado de Colombo, las autoridades comenzaron a vigilar de cerca el crimen organizado de Nueva York. En la década anterior, la policía y el FBI habían sido lentos a la hora de reconocer la amenaza que representaba la mafia. Ahora Colombo y las familias mafiosas de la ciudad estaban en su punto de mira. En septiembre de 1966, el FBI y la oficina del fiscal del distrito de Queens dieron su primer paso importante. Una gran redada en el restaurante La Estela, en el este de la ciudad. La Estela era un restaurante ubicado en Queens Boulevard, donde se reunieron los jefes de la mafia de todo el país. Se sentaron compartiendo mesa y empezaron a hablar de sus operaciones. Un confidente nos informó de que todos estaban allí y asaltamos el local. El fiscal del distrito de Queens señaló la importancia de la redada. Son 13 de los principales jefes mafiosos de nuestro país. Pensamos que su reunión tenía implicaciones a nivel nacional. Se trata de una reunión muy especial. Nunca hemos tenido conocimiento de que se hayan producido reuniones semejantes de jefes de familias y jefes de bandas. Marcó el comienzo de una nueva lucha contra la mafia, y especialmente contra las familias de Nueva York. Colombo, como jefe de familia, estaba ahora en el radar de las autoridades policiales. En 1966 fue citado a declarar como testigo en una investigación federal sobre la extorsión. Debía presentarse ante lo que en el sistema americano se conocía como un gran jurado. Todo el mundo tiene miedo de lo que pueda ocurrir ante un gran jurado federal, porque obliga a la gente a presentarse, comparecer y comprometerse con su testimonio. Gran jurado, sala de testigos. Colombo ya no pudo seguir permaneciendo en la sombra. Fue arrastrado a un escenario muy público. Pero cuando llegó ante el tribunal, se ciñó a los protocolos mafiosos y se negó a testificar, insistiendo en que solo era un honrado hombre de negocios. Según sus códigos, no debes convertirte en objetivo, exhibirte o atraer la atención hacia ti y hacia nuestra operación, lo que llaman nuestro asunto, Cosa Nostra. El código de silencio es respetado por muchos grupos diferentes, y los viejos jefes creían que había que mantener un perfil bajo y la boca cerrada. El estricto cumplimiento de esa tradición tuvo un precio. Su castigo fueron 30 días en la cárcel, una prueba fácil. Pero para Joe Colombo aquello constituyó un descubrimiento. Se dio cuenta de que lo que había llamado la atención del FBI y la policía era su riqueza sin tener ninguna fuente de ingresos visible. Así que diseñó una solución perfecta para lidiar con el nuevo acoso del FBI. Se convertiría en un trabajador corriente. Distribuyó una orden en la que obligaba a todos los miembros de su familia a tener también un trabajo real, una fachada de legalidad. Colombo predicó con el ejemplo. Trabajaba, entre comillas, como vendedor en Cantalupo Realty, con sede en la calle 86 en Bensonhurst, Brooklyn. En sus libros de cuentas, el padrino era un empleado que ganaba $35.000 al año. En realidad, dirigía sus negocios mafiosos desde sus oficinas. Ahora, cuando las autoridades le presionaran, podría explicar su estilo de vida. Y vaya estilo de vida.
El dinero llovía procedente de sus múltiples negocios ilegales. Y Colombo empezó a dejarse llevar por su estatus. Acudía al otro extremo de la ciudad a divertirse y disfrutar de la buena vida en Manhattan. Se fue haciendo cada vez más ostentoso y extravagante. Engalanado con joyas y trajes caros, Colombo atravesaba la ciudad en llamativos Cadillacs. A Joey le gustaba vestirse como los grandes actores. Le gustaba vestir también como Frank Sinatra. Le gustaba vestir también como Dean Martin. No quería parecer un don nadie. No compraba sus trajes en las tiendas, se los hacía a medida. Llevaba camisas de seda. Todo era de encargo, todo se lo hacía a medida. Era muy meticuloso con su vestimenta. Para entonces, otros mafiosos ya habían aprendido que aquello no era una buena idea. Exhibir el dinero llamaba la atención de las autoridades. A Carlo Gambino jamás lo veías en un club nocturno o en un bar o en compañía de mujeres. Era discreto. Y los otros clanes mafiosos tenían motivos para estar preocupados. Colombo había vuelto a despertar la atención del FBI y las autoridades fiscales, que empezaron a vigilar todavía más de cerca sus finanzas. $35.000 al año y trajes y camisas hechos a mano no cuadraban. Así que el FBI decidió ir a por Colombo. En 1970, su hijo Joe Jr. fue arrestado por fundir monedas para extraer metales preciosos. Colombo consideró aquello una acusación falsa, diseñada para mortificarle. Fue la gota que hizo rebosar el vaso. Entonces dio con una solución radical para que el FBI dejara de meter la nariz en sus asuntos: los derechos civiles. Después de todo, era un momento álgido para el activismo en pro de los derechos civiles. Las manifestaciones callejeras proliferaban por todo Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos estaba cambiando la cara de América y animó a muchos grupos minoritarios a entrar en acción. Vamos a caminar juntos, vamos a estar juntos, a cantar juntos, vamos a permanecer juntos, a quejarnos juntos, a protestar juntos, y lo que queremos es libertad, libertad, libertad ya. Así que Colombo se subió al carro. Desde su oficina de campaña, aquí en la Séptima Avenida, el antiguo sicario se preparaba para salir de la sombra al resplandor de la publicidad y la política. Pensamos que la gente en Estados Unidos está harta, y en particular los italianos, que alcanzan los 38 millones, y han estado perdiendo su identidad con el paso del tiempo, perdiéndola cada vez más y más y más. Explotó el creciente malestar que había en la comunidad italoamericana en aquella época. Denunciaba que los italianos estaban siendo discriminados, y había cierta verdad en ello. En aquel momento, había muy pocos nombres italianos en Wall Street, en el sector bancario o en los despachos jurídicos. Y muchos italoamericanos no estaban involucrados en ningún tipo de crimen organizado o de otra clase. Así pues, Colombo se levantó en defensa de los derechos de los italoamericanos de a pie, y empezó haciéndolo de una forma que nadie podía haber previsto. Declaró la guerra al FBI. Empezó con piquetes de manifestantes en el cuartel general del FBI, en el Upper East Side. FBI, los italoamericanos queremos ser tratados como ciudadanos americanos. Fue una salva de apertura extraordinaria, piquetes en el centro neurálgico de los cuerpos de seguridad. Él pensó, si protesto porque estoy siendo discriminado, puedo hacerles dar marcha atrás o hacer que vayan más despacio.
Día tras día, un grupo de manifestantes acosaba a los agentes del FBI, acusándolos de hostigar a personas como Colombo, que era un legítimo hombre de negocios. El FBI cree que gobierna el mundo. Los italianos necesitamos el apoyo de todos. ¿Por qué el FBI? ¿Por qué piensa que el FBI persigue a los italianos? Utilizaba a todos sus subordinados, nosotros los llamábamos peleles, para que fueran allí a manifestarse por él. Bueno, es obvio, y todo el mundo puede leerlo en los periódicos. El FBI está siempre acusando a los italianos de pertenecer a una organización que ellos llaman mafia. Y nosotros, los italianos, que sepamos, no existe tal cosa. Es una palabra que se han inventado los cuerpos de seguridad, y no nos parece justo. Los manifestantes aumentaron y la atención de los medios creció. Colombo se deleitaba con ello. Existe una conspiración contra todos los italoamericanos. Hemos estado denunciándolo y lo seguiremos haciendo. ¿Quiénes son ellos? ¿Son mejores que usted, que yo, que cualquier manifestante? Ese desafío tácito a las autoridades era desconocido en los círculos de la mafia. Estaba en claro contraste con su silencio ante el gran jurado años antes. Los mafiosos, acostumbrados a hablar en voz baja de la Cosa Nostra, estaban profundamente preocupados. Esperaré toda mi vida y si no se produce... ¿Por qué declarar la guerra a las fuerzas de seguridad? Bastantes problemas tienes ya con ellos para convertirlo en algo personal. La preocupación en los altos círculos de la mafia era que las investigaciones de las autoridades policiales se intensificaran debido a las acciones de Colombo. Para los agentes del FBI se trataba de una táctica nueva y preocupante. La situación se había invertido. Muchos de ellos estaban furiosos con él. Se produjeron algunos roces con los piquetes que estuvieron a punto de convertirse en golpes. Ahora voy a ir un poco más lejos. Muchas otras minorías están empezando a sentir lo mismo, y cuando ellos terminen con nosotros, continuarán con la siguiente comunidad, y entonces es cuando la gente debería empezar a exigir que ciertas cosas salgan a la luz. ¿Y por qué tienen tanto miedo a ser investigados? ¿Por qué no debería investigárseles a ellos? En 1970, Colombo dio una vuelta más de tuerca a su movimiento de protesta. Creó la Liga de los Derechos Civiles de los Italoamericanos. Todo el mundo quería unirse a ella. Todo el mundo. Incluidos políticos, locutores de radio, actores, cantantes, todo el mundo. Y entonces la gente empezó a darse cuenta de que los italianos contribuían mucho y deberían sentirse muy orgullosos. La Liga, con Colombo a la cabeza, tuvo un gran éxito casi de inmediato, reclutando unos 50.000 miembros de pago para su causa. Ahora empezaban a verse banderas nacionales. Y fue Joe Colombo quien inició todo aquello. En Brooklyn, cada Cadillac propiedad de un italiano llevaba colocada la bandera italiana. O en cada Lincoln propiedad de un italiano. Cada coche tenía colocada una bandera italiana. Todo el mundo se involucró. Y la Liga de Colombo logró unas victorias iniciales notables. Llevaron su campaña a los escalones más altos de la América empresarial. Importantes firmas como General Motors o Alka-Seltzer fueron blanco de sus ataques. Sus campañas publicitarias se consideraron degradantes para los italianos. La Liga consiguió que se retiraran. También consiguieron que se retirara de los grandes almacenes Macy's un juego de mesa basado en la mafia. Incluso Hollywood sufrió la ira de la Liga. Los productores de la película El Padrino empezaron a tener problemas para rodar en Nueva York. La producción estaba amenazada por huelgas, obstrucciones y retrasos. La Liga acudió al rescate, ofreciendo suavizar el proceso si los productores aceptaban eliminar todas las referencias a la mafia o Cosa Nostra del guión. Los dirigentes de la Liga recorrieron entonces los barrios italoamericanos para vender la idea de la película a los residentes escépticos. Finalmente, se permitió continuar de forma ininterrumpida con el rodaje de la histórica película El Padrino.
Colombo llegó más lejos aún. Consiguió incluso que el alcalde de Nueva York, la Fiscalía y el FBI dejaran de utilizar el término mafia en sus documentos oficiales por considerarse un prejuicio. La ciudad escuchaba a Joe Colombo y la Liga estaba demostrando ser sumamente eficaz. Ciudadanía de pleno derecho para los italoamericanos. En 1970, Colombo estaba preparado para la gran demostración de la Liga. Su primer mitin del Día de la Unidad Italoamericana se celebraría en Columbus Circle, en el corazón de Manhattan. Día de la Unidad Italiana. Bajo la mirada de las cámaras de los informativos asistieron 50.000 personas. Los tradicionalmente ajetreados barrios italianos estaban vacíos. Las otras familias mafiosas permitieron a regañadientes cerrar los negocios italoamericanos aquel día en señal de solidaridad. Había multitud de prensa. Las calles estaban atestadas de gente orgullosa de ser italiana. Y todo el mundo quería estar al lado de Joe Colombo cuando hablara del orgullo nacional y de la confraternidad. Colombo subió a la tribuna y atacó al conjunto de las fuerzas del orden. Era un triunfo para el padrino transformado en activista. Inmediatamente después del mitin, se sucedió una entrevista tras otra. Apareció en programas de tertulia televisivos y en artículos de revista. Dio conferencias de prensa para todos los grandes diarios, el Daily News, el New York Mirror, el Post. Todos los periódicos querían hacerse eco de sus palabras. En público continuó describiendo la mafia como un mito y prometió defender los derechos de todas las minorías. ¿Está consiguiendo la Liga Americana de los Derechos Civiles los objetivos que se marcó? Sin lugar a dudas. ¿Qué ha hecho? Ha ayudado, no a mí personalmente, sino a todo el mundo. Ha ayudado a la gente de todos los grupos étnicos, a los niños, a los ancianos. Ha ayudado a todo el que necesitaba ayuda. Ha conseguido que nadie se sienta huérfano, y todo aquel que ha necesitado ayuda solo ha tenido que pedirla y la ha recibido. Hasta ese momento, la Liga de Colombo había conservado un aire de legalidad. Sin embargo, bajo su mando, esta apariencia positiva comenzó a perder consistencia. Al fin y al cabo, él seguía siendo un mafioso y la Liga era solo otro medio de ganar dinero. La Liga Americana de los Derechos Civiles fue creada por Joe Colombo para luchar contra la discriminación. Mientras cumplió esa función, no era una mala idea, pero él no era la persona adecuada para hacer algo así, para desempeñar el papel de líder de la comunidad italoamericana. De hecho, Colombo estaba invirtiendo una causa legítima. La Liga demostró ser una máquina de recaudar dinero. Le estaba procurando una cantidad ingente de fondos de los que podía apropiarse. Joe Colombo creó la Liga Italoamericana de los Derechos Civiles como un fraude para apropiarse de dinero. La utilizó únicamente para ese fin. Exprimía a los dueños de tiendas de todos los barrios italianos y les obligaba a colocar una pegatina en la ventana en la que figuraba una bandera italiana con el número 1 y el nombre de la Liga Americana de los Derechos Civiles. Lo que hacía era cobrar recibos. Un senador muy listo de origen italoamericano dijo: "No os dejéis engañar por Colombo". Colombo no solo estaba infringiendo la ley falseando una causa legítima, sino que estaba despertando la envidia y las sospechas, tanto en las filas de la mafia como en su propia familia. Su viejo mentor, Carlo Gambino, comenzó a advertirle. Y Carlo le dijo: déjalo ya. No queremos eso. Y no aceptaremos peros ni excusas. Si continúas, pagarás las consecuencias. Pero Colombo era incapaz de reconocer el peligro. Creyó que era intocable.
Estaba en la cresta de la ola y los medios le adoraban. No estaba dispuesto a dar un paso atrás y el año 1971 iba a ser su año. Colombo era un egoísta. Se creía mejor y más importante que la organización para la que trabajaba, que era la mafia. Entonces surgieron más problemas. El FBI golpeó de nuevo. Profundamente irritados por los actos de Colombo a través de la Liga Americana de los Derechos Civiles, citaron a declarar a varios jefes destacados. En diciembre de 1970, Colombo fue arrestado junto a uno de sus hombres, Rocco Miraglia. Cuando la policía registró su coche, encontró un maletín lleno de documentos incriminatorios, donde figuraban algunos de los fraudes de Colombo para la familia. Y lo que es peor, los nombres de otros jefes destacados de la mafia. Colombo fue inmediatamente citado a declarar por un gran jurado federal. Pero entonces hizo algo absolutamente imperdonable. En lugar de mantener la boca cerrada como había hecho la última vez que declaró ante el gran jurado, adoptó una táctica diferente y decidió exculparse. Explicó que las sumas de dinero que figuraban junto a los nombres eran simples donaciones para su liga. Declaró que Carl no era otro que Carlo Gambino, un reputado jefe de la mafia. Los $30.000 que aparecían junto a su nombre eran una donación para la liga. Fue una maniobra equivocada. No se implica al jefe de jefes ante un gran jurado. Y menos aún cuando estás mintiendo. Las repercusiones fueron inmediatas. Ese mismo año, el Departamento de Policía emprendió acciones contra la mafia y las autoridades federales peinaron la ciudad. Incluso Carlo Gambino pagó el precio. Fue arrestado en 1970. Estaba claro que irse de la lengua le había traído serios problemas a Colombo, tanto con su antiguo protector como con el FBI. Su actitud comenzó a preocupar a jefes como Carlo Gambino. Aquello encolerizó a la vieja guardia. Ellos huían de eso, querían silencio, querían permanecer en la sombra, y Joe los estaba sacando a la luz. Los días de Joe Colombo estaban ahora contados. Pese a la amenaza que recaía sobre él, Colombo decidió luchar empleando la fórmula que tan buenos resultados le había dado. Puso en marcha las actividades de la liga en todo el país. Incluso contrató a Frank Sinatra para una gala de recaudación de fondos en el Madison Square Garden. Algunos políticos se unieron a la causa, incluido el gobernador del estado Nelson Rockefeller. Y planificó otro mitin multitudinario como plataforma para su liga en continua expansión. Liga Italoamericana de los Derechos Civiles. El mitin sellaría su estatus como activista de los derechos civiles y serviría para quitarse de encima las fuerzas de la ley y el orden. Pero para entonces, sus enemigos dentro de la mafia se habían puesto en marcha. Un antiguo adversario de sus primeros tiempos como jefe de familia aguardaba entre bastidores. Crazy Joe Gallo observaba los acontecimientos desde su celda de la prisión con ojo crítico. A Joe Gallo le llamaban Crazy Joe por motivos justificados. Y es que hacía locuras. Voy a darle un ejemplo de la forma de actuar de Joe Gallo. Los Gallo eran dueños de un club en la calle President de Brooklyn, y en el sótano tenían un puma que usaban para intimidar a sus víctimas. Víctimas por deudas de juego o porque les habían prestado dinero. Cuando alguien dejaba de pagar, le llevaban al club, abrían la puerta del sótano y al final de la escalera estaba aquel puma rugiendo. Y obedecían a pies juntillas. Colombo y Joe Gallo tenían cuentas pendientes.
Él y sus hermanos, Larry y Albert, conocidos como el clan Gallo, habían intentado una vez destronar a la familia Colombo. En la década de 1960 encabezaron una insurrección sangrienta desde aquí, su base de la calle President. Joe Colombo selló entonces un acuerdo de paz con Larry y Albert Gallo mientras Crazy Joe estaba en la cárcel. Ahora Crazy Joe estaba impaciente por vengarse de su antiguo rival, Joe Colombo. El móvil era la envidia. Gallo quería convertirse en jefe. Colombo era jefe de familia y Gallo quería su puesto, así de sencillo. Gallo necesitaba partidarios para el ajuste de cuentas que se avecinaba. Y se le ocurrió una idea novedosa para encontrarlos. Mientras estaba entre rejas, había hecho contactos y establecido alianzas con gánsteres afroamericanos de East Harlem. Era algo que nadie en la mafia había intentado antes. Los dos grupos eran tradicionalmente enemigos. Pero Gallo se adelantó a su tiempo y comprendió que si ambos grupos trabajaban juntos podían fortalecerse mutuamente. Entonces, en febrero de 1971, el viejo enemigo de Colombo, Crazy Joe Gallo, fue puesto en libertad tras 9 años de prisión. Públicamente juró que sus días en la mafia habían terminado y renunció a su pasado criminal. Pero en privado, el negocio continuaba como de costumbre. Estaba de vuelta en las calles. A sus ojos, el acuerdo de paz era nulo y carecía de validez. Para él, la guerra no había terminado y se preparaba para contraatacar. Así estaban las cosas en junio de 1971, cuando se levantó la tribuna para celebrar el segundo mitin conmemorativo del Día de la Unidad Italoamericana, en el mismo lugar de su éxito anterior, la Plaza Columbus Circle. Organizaron un gran mitin que atrajo a miles de italoamericanos. Era el mitin de Colombo para unir a los ciudadanos de origen italiano contra el FBI, el Departamento de Policía de Nueva York y las fuerzas del orden en general. Nosotros estábamos a cierta distancia tomando fotografías, haciendo labores de inteligencia y observando quiénes asistían. Sin embargo, algo había cambiado. Los jefes de la mafia habían dado instrucciones a los trabajadores italoamericanos para que permaneciesen en sus puestos de trabajo. Ya no toleraban las actividades de la liga. Al mitin acudieron menos de 40.000 personas. La asistencia fue menor en el siguiente mitin. Hicieron correr la voz de que las tiendas no debían cerrar y que la gente no debía asistir. Justo antes del mediodía, Colombo se dirigió a la tribuna para hablar. Se disponía a lanzar un nuevo ataque punzante contra el FBI. Un cámara de televisión afroamericano provisto de sus credenciales de prensa se acercó a la tribuna. Mientras los periodistas atraían la atención de Colombo para arrancarle unas palabras, el cámara de televisión avanzó. Yo estaba allí. De repente apareció aquel pistolero, disparó a Colombo en la cabeza y cayó fulminado. Entonces ocurrió algo todavía más extraordinario. El que le disparó murió antes de que Colombo cayera al suelo. De modo que ese día se ordenaron 2 asesinatos. Uno para acabar con la vida de Joe y otro para matar a su asesino. Joe Colombo fue trasladado inmediatamente al hospital, con vida, pero en estado comatoso. Reinaba la confusión y los partidarios no llegaban a explicarse lo ocurrido. Estaba tendido en el suelo y sangraba por la mejilla derecha. Y bueno, es increíble. Una nunca espera encontrarse con algo así mientras cubre un evento de este tipo. Y no dejaban de oírse disparos. Y bueno, yo estaba de pie a muy pocos metros y eché a correr. Luego oí que habían disparado a alguien más, pero yo ya no estaba. Me han dicho que Joe está en el hospital Roosevelt, en estado crítico.
Tenía 2 heridas de bala, una en el pecho y otra en la cabeza. Tengo entendido que uno de los autores está muerto. ¿Sabe quién lo hizo? No tengo ni idea de quién lo hizo. ¿Le vio usted? No, no le vi. Estaba de pie detrás de la tribuna. ¿Cuál es su reacción? Me encuentro en un estado de confusión respecto a lo ocurrido. Todavía estoy intentando ordenar en mi cabeza lo que ha pasado. El asesinato de Colombo había sido llevado a cabo por Jerome Johnson, un afroamericano de Harlem, pero se trataba de un asesino muy improbable. Era un pequeño delincuente sin ocupación fija, aficionado a acechar a las chicas en un campus universitario cercano. No tenía ningún antecedente como sicario de la mafia. Para el jefe de detectives de Nueva York, Albert Shipman, se trataba de un extraño contrasentido. Lamentablemente, no hemos podido descartar una posibilidad o la otra. El señor Johnson continúa siendo una especie de misterio para nosotros. Lo que desconcertaba a la policía es que alguien tenía que haber encargado el asesinato a Johnson y entrenarle para llevarlo a cabo. La cuestión era, ¿quién? El vínculo afroamericano con Harlem apuntaba a Crazy Joe Gallo. Por toda la ciudad, en los bajos fondos, circula la teoría de que Gallo encargó el asesinato de Colombo. Se trata de meras conjeturas y rumores sin el menor fundamento, según la información de la que disponemos hasta ahora. La sencilla verdad era que otras figuras de la mafia más veteranas tenían que haber intervenido. Porque durante más de 50 años nadie podía asesinar sin la aprobación del órgano ejecutivo de la mafia, la comisión. Cada familia contaba con un asiento en la comisión. Si había que matar, el asunto tenía que pasar por la comisión y la comisión tenía que someterlo a votación. Aquello evitaba una posible escalada de la violencia entre familias. Según estas reglas, ningún jefe de familia podía ser eliminado sin el acuerdo previo de los demás miembros de la comisión. La idea era que cada jefe de familia tuviese el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Era democracia al estilo de la mafia. En primer lugar, tenías que obtener el permiso de todos los demás jefes para matar a un jefe. Es así de simple. Los jefes no pueden permitir que se asesine a otro jefe sin el permiso de los otros. De otro modo, ninguno estaría a salvo. Por tanto, muchos llegaron a la conclusión de que la mano de Gambino tenía que estar detrás del asesinato y que había convencido a la comisión. No creo que en el bando de Gambino ni en el bando de Gallo se derramasen muchas lágrimas cuando Colombo resultó gravemente herido. Pero como suele ocurrir con la mafia, el tiroteo de la Plaza Columbus Circle y el intento de acabar con la vida de Colombo quedaron sin resolver. No se pudo acusar de nada a Gambino. Creemos que Johnson tenía alguna relación con la familia de Carlo Gambino, pero no podemos asegurar que se debiese exclusivamente a su conexión con el crimen organizado. El hombre que podía saber la verdad era Crazy Joe Gallo. 11 meses después, Crazy Joe estaba comiendo con un grupo de amigos en un restaurante marisquería con motivo de su 47 cumpleaños. En una mesa del fondo estaba sentado un grupo de 6 personas. Cuando un hombre entró por la puerta trasera, se acercó por un lado de la mesa y efectuó 3 disparos. 2 de ellos impactaron en Joe y el tercero en su guardaespaldas, Pete el griego. Para el FBI y los investigadores de la policía, la única explicación plausible era que se trataba de una venganza de algunos miembros de la familia Colombo. Fue asesinado por miembros de la familia Colombo. La orden la dio un tipo llamado Joseph Giacabelli, Joe Jack. Era el consejero, no, era un capo de la familia Colombo el que ordenó el asesinato.
Aunque el intento de asesinato de Colombo debía traer de nuevo la estabilidad en el seno de la mafia, en realidad señaló el lento declive de la familia criminal Colombo. Sin líder y en pie de guerra, la fortuna de la familia cayó irremediablemente en picado. Comenzó a desintegrarse en las décadas siguientes. Las luchas internas por el poder se enquistaron. La familia Colombo es ahora la sombra de lo que un día fue. En 2011 fueron arrestados otros 125 de sus miembros. El poder de la familia se ha hundido, por ahora. En cuanto a Joe Colombo, nada de esto tuvo ya importancia. Nunca se recuperó de aquel día en el mitin. Permaneció en estado vegetativo y murió 8 años después de recibir los disparos. Hoy se celebra el funeral de una de las principales figuras del crimen. Si se fija en su historial, solo estuvo detenido por jugar a los dados cuando tenía 18 años. El resto de las condenas, de las acusaciones, vinieron después de que se convirtiera en líder de los derechos civiles. Y eso es otro ejemplo de cómo los medios de comunicación suelen defender los mismos puntos de vista que las fuerzas del orden. Joe Colombo ha dejado su huella en la sociedad americana. Murió siendo un padrino heterodoxo, un ex asesino que se atrevió a hacer las cosas de forma diferente. Pero su enfrentamiento a las reglas de la mafia y su lucha contra el FBI al mismo tiempo era una batalla condenada al fracaso. Manifestarse frente al edificio del FBI y el cuartel general de la policía fue una estupidez. No era la Universidad de Harvard. Quizás su mayor error fue encontrar el mundo del activismo civil más embriagador que dirigir una familia criminal. Durante un tiempo se salió con la suya. La gente debió pensarlo mejor antes de unirse a sus comités. Usó los derechos civiles como un escudo. En mi opinión, fue un necio. La fama no le ofreció a Colombo ninguna protección después de haber desobedecido los principios fundamentales de la mafia. Todos los problemas se los buscó él mismo. Si hubiera seguido las normas de la mafia y en particular las de los jefes, si se hubiera apartado de los focos y se hubiese ocupado de sus negocios y de ganar dinero, nunca habría tenido problemas. Pero se volvió extravagante, su ego se hinchó y decidió salir a la luz pública. Fue un craso error. En cualquier caso, la ambiciosa Liga de los Derechos Civiles que fundó desapareció virtualmente de la noche a la mañana.